Iglesia de Cristo, reanima tu amor y espera velando a tu augusto Señor. Hola, buenos días. Espero que estén bien, Dios los bendiga. Hemos estado comenzando, la semana pasada comenzamos a escuchar, a observar en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo algunas llamadas, algunas llamadas que Jesús hizo y nos hace hoy día también a entrar en el reino de Dios, para aprender a recibir, ¿no es cierto?, a atender el proyecto humanizador de nuestro Padre Celestial, y también para aprender a vivir como Jesús, colaborando, trabajando en abrir en estos tiempos caminos a un mundo más justo, más fraterno, más digno para toda persona. Esta segunda llamada que nos hace Jesús el día de hoy la encontramos en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 4, y vamos a estar mirando versículos desde el 1 al 20, algunos de ellos en esta reflexión. Así que vamos a ir al texto y vamos a leer primeramente Marcos del 1 al 9. Y la palabra de Dios dice así: De nuevo comenzó Jesús a enseñar a la orilla del lago. La multitud que se reunió para verlo era tan grande que él subió y se sentó en una barca que estaba en el lago, mientras toda la gente se quedaba en la playa. Entonces se puso a enseñarles muchas cosas por medio de las parábolas, y como parte de su instrucción les dijo: pongan atención. Un sembrador salió a sembrar, y sucedió que al esparcir la semilla, una parte cayó junto al camino y llegaron los pájaros y se la comieron. Otra parte cayó en terreno pedregoso, sin mucha tierra. Esa semilla brotó pronto porque la tierra no era muy profunda. Pero cuando salió el sol, las plantas se marchitaron y por no tener raíz, se secaron. Otra parte de la semilla cayó entre espinos que al crecer la ahogaron de modo que no dio fruto. Pero las otras semillas cayeron en buen terreno, brotaron, crecieron y produjeron una cosecha que rindió el 30, el 70 y hasta el 100 por uno. El que tenga oídos para oír, que oiga. Vemos, Marcos nos cuenta, ¿no es cierto?, de esta parábola, ¿no es cierto?, que nuestro Señor Jesucristo está haciendo, y dice que nos describe con mucho detalle el escenario en el que Jesús comienza a enseñar por medio de parábolas, ¿no? El texto nos dice que se sentó a enseñar, y sentarse a enseñar era una figura de los maestros judíos, o sea, algo simbólico aquí, figurativo. Era muy común, era normal, era tradición que los maestros judíos se sentaran para explicar, para dar una enseñanza, ¿no? ¿Quiénes solían hacerlo? Eran los maestros, los que enseñaban solían sentarse. Y lo vemos en Mateo, por ejemplo, 5.1, cuando Jesús va a comenzar el Sermón del Monte, ese tan conocido Sermón del Monte, el más importante de todas sus predicaciones. Vemos que dice que él se sienta, ¿no? También lo vemos cuando él sorprende a la mujer adúltera, dice que él se sienta en la tierra. Así que es importante ese dato. Jesús se está sentando porque como un maestro, ¿no es cierto?, va a enseñar. Lo interesante aquí es que Jesús no se dirige a enseñar a una sinagoga, sino que está en un espacio abierto, sino que va, dice el texto que va muchísima gente que sube a una barca. Él se tiene que subir a una barca y se sienta en ella, es decir, él predica, ¿no es cierto?, enseña desde una barca hacia la orilla. La gente se quedaba de cara al mar de Galilea. Podríamos decir que esta imagen que vemos en este versículo número 1 que nos muestra Marcos nos estará sugiriendo, podríamos pensar, que el evangelio que el Señor Jesucristo está empezando a predicar no va a quedar encerrado en el pueblo de Israel. El mar es el horizonte, ¿no? La gente está viendo el horizonte, más allá del propio pueblo, no está cerrado en la sinagoga. Y tal vez es un indicio de que el evangelio es para ser predicado en todo lugar. El verso 2. Jesús comienza a enseñarle
en parábolas, nos decía el texto. Entonces se puso a enseñarle muchas cosas por medio de parábolas, ¿no es cierto? Y por instrucciones. El Señor les hablaba en parábola al pueblo. Una parábola básicamente podríamos decir que es una historia breve, ¿no? Que expresa una comparación en general. Y que generalmente inculca una sola verdad. Enseña una verdad con comparaciones, ¿no? Jesús no busca ilustrar grandes doctrinas en sus parábolas, sino más bien poner a la gente en contacto con la experiencia de su propia vida y que puedan, ¿no es cierto?, esta experiencia a través de la parábola puedan ayudarle a abrirse al reino de Dios, que la gente pueda entender, pueda comprender. Sus parábolas hacen pensar, tocan el corazón e invitan a acoger, ¿no es cierto?, a recepcionar la buena noticia de Dios. El que escucha desde afuera no capta una parábola. A veces las parábolas del Señor Jesucristo nosotros tenemos que releerla o tratar de entender, pero por el contrario, quien entra en la parábola, el que entiende, el que comprende la parábola, ¿no? Se deja conmover por su fuerza y está ya entrando en el reino de Dios. La gente que escuchaba las parábolas de Jesús la entendía porque sabía lo que Jesús estaba hablando, ¿no? El verso 3 dice, pongan atención, un sembrador salió a sembrar, ¿no? Jesús comienza pidiendo que la gente le ponga atención. Escucha, pongan atención, dice la NBI. Lo hace para que los que lo escuchan capten bien el contenido de la parábola. Jesús y su audiencia, sus oyentes, ¿no es cierto?, la inmensa mayoría era campesina y saben muy bien de lo que está hablando el Señor Jesucristo. Todos saben lo que es sembrar y lo que es vivir pendiente de la futura cosecha. Entonces, la pregunta tal vez que nos pueda saltar, ¿de qué les quiere hablar Jesús? Si lo que les va a hablar ellos en términos prácticos saben lo que está hablando Jesús, lo entienden, lo comprenden, son agricultores, saben lo que es sembrar, saben lo que es cosechar. El verso 4 nos dice básicamente que Jesús con confianza, ¿no es cierto?, dice que el sembrador salió a esparcir la semilla de manera abundante, ¿verdad? Sucedió que al esparcir él la semilla, una parte cayó y empieza a hablar, ¿no? Jesús dice que este sembrador sale a esparcir la semilla de manera abundante, tan abundante que cae en diferentes tipos de terreno, ¿no? Así, de esa manera, ¿no?, podríamos decir que siembran los campesinos de Galilea con abundancia, aprovechan bien todas las posibilidades de sus pequeños terrenos, arrojan la semilla a todo tipo de tierra, ¿no es cierto? La semilla cae y cae por todas partes. La gente no le es difícil identificar al sembrador. Y lo que podríamos decir que así es nuestro Señor, así es Jesucristo, un sembrador. La gente lo está viendo salir todas las mañanas, movidos por el Espíritu de Dios, a anunciar la buena semilla del reino de Dios por los pueblos de Galilea. Él va arrojando su semilla, Él es como un sembrador, ¿verdad?, que arroja la semilla abundantemente. Lo hace incluso entre los escribas, entre los fariseos, lo hace incluso entre medio de los vecinos de su propio pueblo, Nazaret, donde había sido rechazado. Jesús no se desalienta, no es un sembrador, un agricultor que se desanima, no se desanima Jesucristo, sino que sigue sembrando, sigue tirando. Los versos 4 y 7 dice que sucedió que al esparcir la semilla, una parte cayó junto al camino y llegaron los pájaros y se la comieron. Otra parte cayó en terreno pedregoso, sin mucha tierra. Esa semilla brotó pronto para la tierra, pero la tierra no era profunda. Pero cuando salió el sol, la planta se marchitaron y por no tener raíz se secaron. Otra parte de la semilla cayó entre espinos que al crecer la ahogaron de modo que no dio fruto. El verso 7, probablemente los oyentes, ¿no es cierto?, la gente que está escuchando a Jesucristo, están escuchando un poco consternado esta parábola, ¿no? Ven a este sembrador tirando la semilla en todos lados, pero el verso 7 dice que la semilla cae entre espinos, ¿no? ¿Acaso
¿Fracasará toda la siembra que está haciendo o que está contando Jesucristo? ¿Acaso no podrá el sembrador encontrar una tierra mejor? Y Jesús continúa su relato. Veamos lo que va diciendo el verso 8, ¿no? El verso 8 dice, pero las otras semillas cayeron en buen terreno. La gente empieza a entender tal vez que Jesús siembra como los campesinos. Al sembrar, todos saben que parte de la siembra se puede echar a perder, pero esto no desalienta a nadie. Lo importante aquí es la cosecha final. Con el reino de Dios sucede algo semejante. Lo importante es la cosecha final. Y con el reino de Dios, con la predicación de la palabra de nuestro Señor, con la semilla que arroja nuestro Señor Jesucristo a través de su evangelio, sucede algo importante y algo interesante que pensar. Nos faltan obstáculos. Siempre va a haber oposición, siempre va a haber resistencia, pero la semilla sembrada por Jesús al final dará fruto, dice el texto. Los diferentes terrenos, el pedregoso, el lleno de espinos, simbolizan obstáculos, oposiciones, resistencia, ¿verdad? Jesús tal vez nos llama a escuchar con atención esta parábola. Jesús deja al final, ahí en el verso 8 y 9, Él deja el relato abierto. Los oyentes podrán escuchar diferentes llamadas. Ellos podrán dar diferentes, tal vez, términos a esta parábola, ¿no? Pero sin duda esta parábola es una invitación a acoger esa experiencia nueva y sorprendente que Jesús está tratando de animar, de contagiar, de exhortar a todos a esto que Él llama el reino de Dios. El fracaso de la siembra no se debe al sembrador, y esto es importante. El fracaso de la siembra no se debe al sembrador, sino a la resistencia, a la oposición, a los obstáculos que la semilla, ¿no es cierto?, del reino en este caso encuentra en los diferentes terrenos. Es la oposición, es la resistencia. El fracaso es el terreno, no es el sembrador. Más adelante en el texto, y lo vamos a ver ahora, nuestro Señor Jesucristo nos ofrece la explicación. Una vez que los discípulos le preguntan y Él les explica, ¿no? Y vamos a leer los siguientes versos del 15 en adelante. Dice, algunos son como los sembrados junto al camino, donde se siembra la palabra. Tan pronto como la oye, viene Satanás y les quita la palabra sembrada en ellos. Vamos a ver caso por caso estos terrenos donde Jesús cuenta en la parábola que caen las semillas. Y el primer caso, ¿no es cierto?, es lo sembrado junto al camino. Le dice, ¿no? Algunos son como los sembrados junto al camino. Estos son aquellos en los que el mensaje de Jesús no penetra, desaparece sin dejar rastros, ¿no? Es como si no lo hubieran escuchado nunca. Tan pronto lo oyen, viene Satanás, ¿no es cierto?, y se lleva la palabra sembrada en ellos. El reino de Dios solo penetra en nosotros cuando nosotros lo acogemos, cuando nosotros lo abrazamos, cuando nosotros realmente queremos recibirlo y acogerlo, ¿no? Lo recibimos también con un corazón abierto, un corazón sencillo. De esa manera puede hacer algo. Los versos 16 y 17 vemos este segundo caso, ¿no?, que es lo sembrado en el terreno pedregoso. Primero vimos lo sembrado, ¿no es cierto?, junto al camino, y ahora Jesús en estos dos versos habla de lo sembrado en el terreno pedregoso. Y dice, otros son como lo sembrado en el terreno pedregoso. Cuando oyen la palabra, enseguida la reciben con alegría, pero como no tienen raíz, duran poco. Cuando surgen problemas o persecuciones a causa de la palabra, enseguida se apartan de ella. Son aquellos entonces cuando escuchan, ¿no? Esos que escuchan el mensaje, la aceptan enseguida, con alegría, con ánimo probablemente, pero no echa raíces en ellos, ¿no? Son inconsistentes. Por eso, en cuanto surge una dificultad, una persecución, incertidumbre, ¿no es cierto?, crisis, ¿verdad?, dice el texto, por la palabra sucumben, no aguantan.
no aguantan, ¿no? A estos el mensaje de Jesús les convence, incluso les entusiasma, porque en el fondo responde a sus ideales, pero no se comprometen seriamente a acoger, a recibir, a trabajar por el reino de Dios. Lo hacen por interés, por un momento, ¿no? Cuando se encuentran en alguna dificultad, dicen los versos 16, 17, que pone en peligro su seguridad, su comodidad, su bienestar, sus intereses, dice el texto que estos se echan atrás. Cuando tocan sus intereses, cuando son sucumbidos, cuando su comodidad es sacudida, hasta ahí llegó, ¿no es cierto?, esta siembra, esta semilla en estos terrenos pedregosos. ¿Cuántas veces nos hemos visto así? ¿Cuántas veces vemos así mucha gente como el terreno pedregoso? El verso 18 y 19 dicen: otros son como los sembrados entre espinos, oyen la palabra, pero las persecuciones de esta vida, el engaño de la riqueza y muchos otros malos deseos entran hasta ahogar la palabra, de modo que ésta no llega a dar frutos. Los sembrados entre espinos, a estos, ¿no es cierto? O la siembra que cae como entre los espinos, ¿no? Los que escuchan este mensaje, lo que nos quiere decir el Señor Jesucristo, las preocupaciones del mundo, las preocupaciones del día a día, la seducción de lo material y los deseos de todo tipo, van penetrando en ellos. Eso es lo más relevante. Eso hace que esas preocupaciones diarias, los afanes diarios, ¿no?, ahogan la palabra y lo dejan sin fruto. Estos escuchan el mensaje, pero hay en ellos obstáculos, ¿no es cierto? Hay en ellos resistencia, hay trabas que impiden que la palabra de Dios finalmente dé frutos. El verso 20 nos dice: pero otros son como los sembrados en buen terreno. Oyen la palabra, la aceptan y producen una cosecha que rinde 30, el 70 y hasta el 100 por uno. Y aquí tenemos un cuarto caso. El cuarto caso es lo sembrado en un buen terreno. Y Jesús está explicando esta parábola, ¿no es cierto? Jesús está explicando esta parábola a sus discípulos, ¿verdad?, que le hacen la pregunta, y él está explicando. Y este cuarto caso son los que escuchan el mensaje, los que lo acogen, los que lo abrazan, los que lo reciben, los que lo recepcionan con amor y finalmente dan fruto. Y la pregunta que le podemos hacer al texto: ¿y cuánto fruto dan? ¿Cuánto rinden? Y el texto dice que rinden 30, el 70 y el 101, ¿verdad? Estos son los que acogen el mensaje de Jesús con un corazón abierto, sencillo, ¿no es cierto?, humilde, dispuesto a escuchar, a que la palabra penetre, ¿no es cierto?, trabaje profundamente. Hacen la semilla, hacen de esta siembra suya, fértil, ¿verdad? No ponen tranca, no hay obstáculos, no hay espinos, no hay terrenos pedregosos, no están junto al camino, sino que al contrario, la semilla entra profundamente a tierra fértil, ¿verdad? Sin obstáculos, para recibir, para acoger la palabra, sino que esta palabra ellos la hacen vida, porque eso es lo que hace la semilla, ¿verdad? La semilla, al entrar a buen terreno, da fruto, crea vida, una vida nueva. Y eso es lo que el Señor está diciéndonos en este último verso, en el 20. Estos son los que entran entonces, la siembra que entra en buen terreno, ¿no es cierto? Aquellos que oyen la palabra y que la aceptan y que producen una cosecha, son aquellos finalmente, según lo que nos relata Marcos, los que entran en la dinámica, ¿no es cierto?, del reino de Dios, en esta dinámica de querer hacer del proyecto de Jesucristo, del Evangelio de Jesucristo, de la buena nueva del reino de Dios, un mundo mejor, un mundo digno, ¿no es cierto? Nos va a transformar y nos va a hacer dar fruto, ¿no es cierto? Va a haber una buena cosecha. Y la pregunta tal vez que podemos hacer después de entender estos cuatro casos: ¿seremos nosotros como comunidad, como iglesia aquí en Providencia, como estos
que sembraron en buen terreno? ¿Seremos así? ¿En qué terreno te ves hoy? ¿Cuál de estos terrenos a veces te sientes hoy día? ¿Cuál de estos 4 terrenos crees tú que eres? ¿Qué tipo de terreno eres? Es la pregunta, la invitación a tener hoy día. ¿En qué terreno te ves? ¿Nos vemos como miembros de la Iglesia de Cristo como estos últimos? ¿Nos vemos, hemos sido sembrados, verdad? Y nosotros como comunidad somos un buen terreno. Oímos, escuchamos la palabra con atención, la recepcionamos, la acogemos, la aceptamos y producimos, ¿verdad?, una buena cosecha que rinde y que se multiplica. Hermanos y hermanas, necesitamos reanimarnos y acoger seriamente desde muy adentro la llamada que nos hace hoy Jesús a colaborar con Él, abriendo, buscando caminos hacia el reino de Dios y su justicia. Jesús, aún hoy, en estos días tan turbulentos, ¿no es cierto?, sigue sembrando su palabra en nuestra iglesia, aquí en nuestra comunidad, en cada uno de nosotros. Él sigue regando, ¿no es cierto?, Él sigue echando, vitalizando, fertilizando. Él sigue sembrando, cuidándonos, arrojando su palabra hacia nosotros, ¿no? Y nuestra primera actitud debe ser la de acoger, abrazar, tomar en nosotros la semilla del reino. Y así, de esa manera, poco a poco, esa semilla germinará, crecerá y nuestra vida se irá transformando. Y cada día nos iremos convirtiendo, ¿verdad?, mudando, cambiando en mejores colaboradores del reino de Dios. Eso es lo que el Señor quiere. Esa es la llamada del Señor Jesucristo. Quiere que nosotros seamos terreno bueno, buena tierra para recibir cada día su palabra, su semilla. Él es el buen sembrador y nosotros debemos ser, ¿no es cierto?, el buen terreno para que broten esas semillas, para que Él tenga una buena cosecha al final, para que nosotros podamos ser buenos colaboradores en su reino. Así que, hermanos y hermanas, es nuestra responsabilidad hoy acoger la semilla del reino. Oremos. Padre amado, Señor nuestro, te alabamos y te adoramos, Señor. Te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno, porque tú eres nuestro Dios, querido Padre. Señor amado, tú nos has llamado a través de esta comunidad, de esta iglesia aquí en Providencia, a sembrar tu palabra de vida en nosotros mismos, acogerla, recibirla, Señor, pero también nos has llamado, Padre, para sembrar, ¿no es cierto?, nosotros y ayudarte a colaborar, Señor, a sembrar esta semilla en nuestros hermanos y también en toda persona. Ayúdanos ahora, Señor, a liberarnos de todas las ataduras que impiden que esta palabra vivificadora, que tu evangelio, que esta palabra tan hermosa, Señor, que nos transforma, pueda echar raíces sencillamente en nuestro pobre corazón. Queremos, Señor, acoger tu semilla, queremos ser, Señor, buen terreno, de manera humilde y sencilla, Señor. Ayuda a que florezcan, ¿no es cierto?, a que den fruto, a que se inserte, Señor, tu semilla, la palabra en nuestro corazón, que crezca de manera abundante, Padre querido, y que fructifique generosamente en el mundo que nos rodea a través de nuestras humildes manos para servir a este mundo, para servirnos unos a otros, Señor. Señor, queremos que siempre podamos nosotros también esparcir y sembrarla, cuidarla y acompañarla, Señor. Te rogamos, Señor, que nos ayude a tener una actitud de esperanza y de alegría, con un entusiasmo contagiante, Señor. Ayúdanos también a ser sembradores como tú, sembrar abundantemente, Señor, el llamado que tú nos haces hoy día. Pero también ayúdanos a estar siempre recibiendo de tu siembra, de tu ayuda, de tu cuidado, Señor, de tu riego, ¿verdad? Ayúdanos, Padre, cada momento. Y así nosotros poder dar fruto y poder también esparcir la semilla a toda persona, a toda criatura, Señor, que se encuentra a nuestro lado, en nuestro entorno, y que podamos encontrar, Señor, en este camino. Señor, ayúdanos a recibirte, Señor, ayúdanos a poder
a que podamos cosecharnos y ser buen frutos a la semilla que tú nos has dado, Señor. Ayúdanos, Padre querido, a acoger tu semilla. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Chao, hermano, que estén muy bien.